Sobre todo para los que son o somos papás, atención en casita porque no tenemos un manual, no es nada sencillo ser padre. ¿Y qué pasa cuando uno de nuestros hijos sale del closet? ¿Cómo tenemos que reaccionar? ¿Cómo lo tenemos que manejar? Bueno, para hablarnos de este importante tema está con nosotros nuestra psicoterapeuta Jimena Bouchot. Bienvenida, Jimena, ¿lo pronuncié bien? Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar Alex. aquí. Gracias. Qué importante es saber cómo reaccionar, qué hacemos, por dónde empezamos cuando los hijos salen del closet. Bueno, empezar por saber que esto es una cuestión muy normal, ¿no? La búsqueda de la identidad es algo muy normal y sobre todo en la etapa de adolescencia es muy normal que los chicos se sientan muy confundidos y con tendencias a pertenecer de repente a un grupo, a otro grupo. Bien. Entonces hay un porcentaje muy alto que esta salida del closet, que no debería de llamarse tal cual, pero lo vamos a manejar así. Por identificarlo. Claro, nada más. para que se sepa, ¿no? Como este constructo social. Es más común que sea en la adolescencia, ¿no? Con estas dudas. Entonces, de repente como papás nos sentimos que tenemos que ser perfectos y una pregunta, una duda de identidad sexual de nuestros hijos no determina, eso es súper importante, no determina una orientación, ¿no? O un evento o una experiencia no va a determinar una orientación, sin embargo, tampoco se limita a que no sea una orientación. Entonces, es súper complejo cuando nos dicen nuestros hijos o cuando nos dice algún familiar esta situación, porque nosotros hemos creado una ideología de esa persona, ¿no? Tenemos un ideal de esa persona desde que nace, desde que esperamos a esa persona. Y esta ideología tiene que ver con los estereotipos sociales de que los hombres tienen que tener una orientación heterosexual al igual que las mujeres, ¿no? Entonces se nos rompe de repente la expectativa. ¿Por qué impacta tanto? O sea, ¿es un asunto generacional? O sea, depende si estamos hablando de unos padres jóvenes o tal vez de otra generación. ¿Qué es lo que influye en que lo sepamos manejar de mejor manera o no? Fíjate que es importante saber que la persona cuando sale del closet no solamente le corresponde esa salida a la persona, ¿no? Sino la familia también tiene que tener un proceso para salir del closet. Entonces imagínense, o sea, la persona cuando dice, ¿sabes qué? Yo ya identifiqué mi orientación, tomó todo un proceso, ¿no? Es muy difícil y complejo, pero al final está seguro y por eso sale. Y la familia sale del closet a partir que tiene esta información, a partir de su hijo. Entonces, qué importante es pensar cuando se da la noticia, es una noticia que no es involuntaria, ¿no? Que la familia en cierta manera sí había a lo mejor cuestionado, algunas familias no tenían idea, pero impacta tanto porque rompe con esa ideología que te decía, ¿no? Entonces, el proceso de la familia es importante también y hay que respetarlo. Sí. Y no va a ser el mismo proceso igual de mamá, de papá, ¿no? De los hermanos, de los abuelos, que es una generación más conservadora. Entonces, es importante destacar eso. El proceso es muy importante, no se tiene que tocar, se puede orientar, se puede ayudar, pero no podemos exigir que sea un proceso de la noche a la mañana, ¿no? Me gustó mucho que hace un momento utilizaste la palabra natural. Es que es natural una orientación sexual, pero entonces también es natural que exista un proceso y que cada persona lo vaya viviendo de acuerdo a su naturaleza, entonces. Así es, no olvidemos que cada persona somos un conjunto de características y rasgos también de personalidad. Entonces, si bien somos seres sexuales, la sexualidad tiene que ver más allá que una orientación, ¿no? Entonces va a ser de manera individual, con cada persona va a haber personas que les vaya muy bien encontrarse, va a haber personas que también tengan que romper con este ideal que tenían de ellos mismos, y lo más difícil y lo más complejo en este proceso es lidiar con la sociedad, que al final creo que vamos para un bien inclusivo, pero no somos Pero una nos falta sociedad, mucho por hacer. No somos inclusivos todavía. Oye, mi Jimena preciosa, ¿qué tanto hay de cierto en esta parte de los papás siempre saben, ¿sabes? O sea, los papás están contigo desde que naces y entonces identifican perfecto tu comportamiento, tus gustos, ¿no? Lo que te gusta comer, tus colores favoritos, todo.
los papás lo sabemos todo de los hijos. ¿Qué tanto ellos ya saben desde antes de que tú salgas del closet? Va a depender muchísimo del vínculo que haya, ¿no? Entre los hijos Ok. y los papás. Entiendo. Imagínate cómo hay de repente hijos que no le pueden decir a sus papás que han sido abusados, ¿no? Es un ejemplo. Por ejemplo. Sí. Ajá, algo tan grave no se dice, pues obviamente también hay familias que esta parte de la orientación queda sumamente escondida y que incluso juegan dos roles, ¿no? Y esto es muy desgastante para la persona. Pero hay familias, en su mayoría, que a nivel inconsciente algo sucedía, ¿no? Antes se decía que esto como síntoma, esta parte de la homosexualidad como síntoma, era generado por la familia, y no es que sea un síntoma, porque ahorita podemos ver que ni es un pecado, ni es una enfermedad, ni es un delito, ¿no? No es nada de eso, pero la familia es un sistema, ¿no? Entiendo. Entonces, cada situación y cada rol de familia también es consecuente y de manera circular por los otros roles. Entonces sí se sabe en su mayoría. ¿Qué es más importante? ¿Tener buena comunicación? ¿Amarnos mucho? ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero es normal que quede como el shock, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar muy confiados en que si como papás inculcamos muchos valores a nuestros hijos, Bien. Él va a saber qué hacer, ¿no? Y solamente nos está orientando a su orientación. Los hijos van a tener más información que nosotros. Hay Bien. que preguntarles, papás, pregunten a sus hijos, oye, explícame. Solventen sus dudas. Sí, claro, y los hijos van a ser los mayores especialistas en eso. A veces va a ser necesario, y en su mayoría es muy bueno, el acompañamiento psicoterapéutico, sobre todo si la idea no nos cae todavía muy bien. Y lo más importante es que tenemos también que entender que puede ser de esto una experiencia muy desastrosa. Me encanta. Si no estamos abiertos. Y hay que ir siempre con los profesionales. Gracias, Jimenita. Vámonos a una pausa. Esto es Giros Michoacán.